Pues gracias a ti. Bueno, yo me interesé en filosofía desde la prepa. Estaba yo en el liceo. En el último año tuve un profesor de filó, como dicen, que es un psicólogo conocido en Francia, se llama Jacques Ruff, y él nos daba la clase de filosofía. Yo estaba en la sección de economía y realmente descubrí en la prepa que lo que me interesaba era la clase de temas que él tocaba, los modos de discutir que él eh, este, introducía en las clases y las discusiones a que daba lugar, que ese era el área donde yo quería ejercitarme. Y terminé la prepa, gané el premio de composición, me dieron un librito y presenté mi examen y entré a la Facultad de Filosofía, y ya de ahí para el Real, como dicen. Recuerdo a varios, o casi todos, digamos. Eh, lo más impactante para mí de la carrera fueron algunas de las conferencias a las que asistí de profesores, de filósofos distinguidos internacionales que estaban empezando a llegar a México. El Instituto de Investigaciones Filosóficas que dirigía por aquel entonces el doctor Fernando Salmerón empezó a traer de manera sistemática a grandes filósofos. Trajo a Hempel, trajo a Strawson, trajo a von Richt, que ni más ni menos, el sucesor de Wittgenstein en Cambridge. Y esas conferencias que fueron en 1976, las de von Richt fueron 4, que estuvo una semana en México, pues las tengo grabadas en la memoria de lo espléndida que fueron las exposiciones que no habíamos visto nosotros en México. Eh, entonces, esos son los eventos filosóficos más importantes de la carrera. Pues tuve maestros aceptables dependiendo del año. Por ejemplo, tuve un año, el segundo año, un buen curso de presocráticos y algo de Platón, pero ya con la misma persona que daba el curso en el segundo semestre sobre Aristóteles y el helenismo, el curso era un desastre, o fue un desastre. Entonces, un buen semestre, un buen primer semestre de griegos, un muy mal semestre. Eh, Teníamos profesores buenos en lo suyo, como Padilla, que daba filosofía de la ciencia, pero nunca iba a las clases porque era secretario de la facultad. Entonces, si dio 3 clases en el semestre, pues fue mucho, pero eran buenas clases las que él daba. Abelardo Villegas fue un profesor este, constante, clases amenas, me dio introducción a la filosofía, vimos escuelas variadas, textos variados. Bien, tengo un buen recuerdo también de ética, este, y algunos que otros. No todos los cursos fueron así espléndidos, pero en general me tocó, yo creo que una época de trabajo, aunque fue de las últimas, de los últimos años, en donde se trabajaba intensamente la, eh, en la, en la facultad. Eso fue en la licenciatura. Luego ya el posgrado, yo hice un año de maestría en México y luego me fui de México. En la licenciatura empecé a leer textos de Russell. Había una antología que todavía circula de Fernanda Navarro, que de siglo XXI, de escritos de filosofía política, moral, cosas así. Eh, y entonces, bueno, pues era obviamente un filósofo de calidad, los temas eran atractivos y me fui. Pero también yo era un nietzscheano. Me había leído bastante ya para entonces de Nietzsche. eh,
que es un filósofo un tanto, me parece a mí, engañoso. Parece fácil, resulta seductor y luego es muy controvertible, pero yo le dije a mi director de tesis, o a quien iba a ser mi director de tesis, que era el doctor Fernando Salmerón, que yo quería hacer una tesis o sobre Nietzsche o sobre Russell. Y él me dijo, deje a Nietzsche para el doctorado, haga una tesis sobre Russell. Entonces trabajé con él sobre filosofía política. Entonces mi tesis fue una introducción al pensamiento político de Russell. Es una de las 3 tesis que tengo sobre Russell. Y de hecho, Kenneth Blackwell, que fue durante mucho tiempo el jefe del archivo de los papeles Russell en McMaster, en Canadá, cuando yo le mandé las tesis, él me mandó una carta que ahí tengo, en la que dice que tengo el premio Guinness de tesis sobre Russell, porque hay mucha gente que tiene 2, pero nadie tiene 3. Entonces, bueno, por lo menos ese mérito. Bueno, el mayor desafío yo creo que consiste en poder articular un punto de vista propio sobre los temas clásicos de la filosofía, porque eso es ya tener su propia filosofía. Y eso no es tan simple. Uno discute siempre lo que otros discuten, rebate a alguien, argumenta en favor de alguien o de algo, de una tesis, etcétera, y ahí se va uno conformando una cierta visión sobre ciertas cosas. El gran reto es articular todo eso en un sistema de pensamiento, en un sistema de ideas organizado que sea la filosofía de la persona. Ese es el gran reto en filosofía. Entonces, pues no sé, yo me he ido conformando poco a poco una visión de ciertas cosas, pero obviamente disto mucho de tener un sistema filosófico. He seguido, y además también por razones que se pueden dar, la idea de sistema filosófico es una idea un poco ya obsoleta, porque la moda filosófica cambió, ya no son los mamotretos, los textos de 6,000 páginas, sino artículos cortos en donde se discute una idea. Entonces ya eso vuelve más, menos asequible obtener el ideal antiguo de tener su propia obra, pero a través de ejercicios filosóficos cortos o breves, sobre temas puntuales, etcétera, pues uno va desarrollando su propia concepción, aunque esté siempre parado en las plataformas construidas por otros pensadores, ¿no? En mi caso particular, hay algunos pensadores que, aunque a veces uno ni los menciona ni nada, están ahí presentes, ¿no? Eh, Digo, hablo para bien. En mi caso particular, por ejemplo, el marxismo a mí se me impone como un marco general dentro del cual se dan muchas discusiones, inclusive si no me dedico a discutir temas concretos, particulares de la teoría marxista de la historia o lo que sea. Pero, eh, pues esa es mi forma de trabajar, más o menos, y a lo que aspiro, a discutir temas concretos. Sí, porque ya no da tiempo de elaborar grandes eh, manuscritos así inmensos. Ya es demasiada gente la que está metida en el negocio de la filosofía. Si tuviéramos que leer todo lo que se produce, no, pues no acabamos nunca. Entonces, en realidad en lo que se está acabando es en una especie de diálogo de sordos, o de diálogos entre muy pocas personas, que cada quien publica lo que quiere, discute lo que quiere con su club, y hay que dejar las cosas ahí, porque la comunidad filosófica ya se convirtió
en un país realmente, o sea, en todos lados del mundo hay gente que, pues es muchísimo el material que se produce, no da tiempo, entonces uno selecciona lo que le llama la atención de algo por aquí o por allá, y es un tema acerca del cual uno piensa que puede decir, contribuir con algo, pero el tratamiento que le van a dar a lo que uno reciba es el mismo que uno le da al de los demás. Entonces, se ha vuelto una especie de labor sobre uno mismo. De lo que yo pienso es esto, mira, lo que yo creo que se puede argumentar es esto. Y si esto te es útil, qué bien. Y si no, pues bueno, así es el, el, el mundo de la filosofía. Sí, ahí hay también siempre, pues como en todos los casos, una evolución. Uno empieza presentando un material, cuando vas adquiriendo experiencia, de manera un poco acartonada, limitada, repitiendo lo que dice tu autor, presentándolo lo mejor que puedes, etcétera. Y poco a poco vas presentando ese material, pero vas introduciendo tus críticas, tus observaciones, ya nunca estás 100% satisfecho con lo que dice un autor, con una excepción en mi caso, pero bueno, fuera de eso, sí, terminas dando cursos de filosofía en los que casi casi tomas como pretextos a otros para decir lo que tú piensas al respecto. Eso es, yo creo que eso es, bueno, en mi caso, es lo que yo trato de hacer, porque a final de cuentas, si me limito a presentar el contenido de la República o de la metafísica o eh, algún texto grande, magnífico como esos, eh, pues eso lo pueden hacer por cuenta propia los alumnos también y los colegas. Entonces, más bien se va uno involucrando en los temas, que a final de cuentas, pues son lo que es importante, los temas filosóficos. Y esos, pues hay un sinfín, ¿no? Sí, sí, a mí me complace mucho no haber partido de Wittgenstein, sino de haberlo descubierto. Y lo fui descubriendo con sentimientos de animadversión, porque toda la cultura filosófica anglosajona potente de mediados de los años 60, 70, 80, era claramente anti-Russelliana, por lo menos en Inglaterra, claramente, violentamente anti-Russelliana, y porque se presentaban como muy, los autores, como muy pro-Wittgensteinianos, y era un menosprecio muy notorio y muy desagradable, muy injusto en relación con Russell. Es cierto que hay un conflicto ahí entre Russell, pero es que ellos son pares, son gente del... Y los demás, pues eran filósofos pues, secundarios, por muy buenos exégetas que sean. Entonces, yo inclusive mi última tesis, que es la de los atomismos lógicos, que luego publiqué, el único libro publicado que tengo en el instituto, pues quien lo ve de inmediato entiende que es una defensa fallida de Russell, de la filosofía de Russell, del atomismo lógico. Pero cuando yo terminé de escribir eso y de publicarlo, pues yo seguía siendo un poco roseliano, pero ya el corazón ya no estaba ahí, o el cerebro. Ya Wittgenstein me había seducido, por así decirlo, y yo ya estaba en otra órbita filosófica, muy cercana a la de Russell, desprendiéndose de la de Russell, pero ya distinta. Y luego este camino pues ya lleva en una dirección completamente diferente. Bueno, permanece algunos resultados, algunas discusiones, trabajos sobre los cuales uno regresa permanentemente. Hay libros que, aunque técnicamente han sido superados en muchos sentidos,
filosóficamente son espléndidos, como los principios de las matemáticas, la teoría de las descripciones, los escritos sobre ciencia, difusión. Inclusive uno puede leer ahora el ABC de la relatividad, el ABC de los átomos, que son libros de los años 20, el análisis de la materia, en donde hay muchas ideas. Russell era un generador fantástico de ideas eh, filosóficas y por lo tanto desde el punto de vista de Wittgenstein, todas falsas, todas erróneas, todas equivocadas, pero una producción increíble. Entonces eso queda de Russell, queda también un ejemplo como persona con reservas, porque hay que entender que Russell era un noble, era miembro de la nobleza británica, y si no sabes de historia y no te has empapado un poquito de eso, o no lo conoce uno de cerca en algún sentido, pues no queda más que una etiqueta, pero la gente noble, los nobles en el sentido tradicional, su forma de conducirse, de hablar, de ver a los demás, puede ser bastante alarmante, molesta, irritante, porque es verte de arriba abajo. Y Russell tenía muchas de estas cosas, se consideraba, él sabía cuál era su potencial intelectual, pero además se sabía de una cierta casta y además de un país que estaba en su apogeo bastante hasta la Primera Guerra Mundial, por lo menos. Entonces era un noble y tratar con una persona así no es tan fácil. Siempre en una atmósfera muy peculiar de Inglaterra, en donde había montones de intelectuales izquierdosos, gente que aclamaba a la Unión Soviética, en su realidad, siempre él se distanció de todo eso. Inclusive hizo un viaje en 1922, creo que fue, conoció a Lenin, conoció a Trotsky. Hay un librito que se llama Teoría y Práctica del Bolchevismo, que es bastante interesante. Bastante interesante para la época y actualmente, en donde él se distancia, ¿no?, de mucho del marxismo. Entonces, él siempre fue, uno diría, si no un reaccionario, una persona muy del status quo, de liberalismo, de esto, que no se toque nada en lo esencial. Pero y llegó a extremos terribles, ¿sí? Como promover en privado, pero luego se hizo público, el bombardeo atómico de la Unión Soviética para evitar que la Unión Soviética se desarrollara y tuviera sus propias armas. Hay una carta muy famosa ahí en donde él aconseja eso. O sea, si tú como primer ministro de Gran Bretaña recibes una carta de Russell, que es tu amigo, tu conocido, en donde él recomienda eso, no, eso es algo muy serio. Entonces ahí hay una mancha, pero Russell se reivindicó con la guerra en Vietnam y él supo rectificar y a los 80 años supo cambiar de perspectiva política. Y aquí quiero dar un ejemplo, establecer una comparación con un pensador mexicano que en otro contexto, de otro modo, de otras dimensiones, pero es muy parecido, y que fue Luis Villoro. Luis Villoro, yo nunca fui su alumno más que a un curso que asistí como oyente, estupendo curso, inolvidable también, sobre el concepto de ideología. Luis Villoro era noble en cierto sentido, era un hombre opulento, era un hombre muy culto, muy dedicado a lo suyo, estupendo expositor, etcétera, pero muy alejado de problemáticas sociales reales, a pesar de que había trabajado bajo la dirección de Gauss en los temas del indigenismo y demás. Él se empezó a meter en la vida política a raíz de que fue nombrado director de división en la universidad recién creada, la UAM, en UAM Iztapalapa, y luego fue representante de México en la UNESCO, ¿no? Y él siguió su carrera haciendo
sus textos, sus libros solos, así daba clases, etcétera, pero a raíz de una invitación, creo que fue de su amigo Pablo González Casanova, entró en contacto con los zapatistas, al principio no muy entusiasmado, porque yo recuerdo haber platicado con él, y sin embargo a los 70 años, 75 años, Luis Villoro se convirtió en el paladín del zapatismo y de la democracia participativa, y fue muchas veces a Chiapas y estuvo en los campamentos, cambió su vida. Eh, lo mismo le pasó a Russell en otro nivel, porque pues eran otros los temas que trataba, pero ahí hay un paralelismo interesante entre Luis Villoro, que era un hombre muy respetable, y más a partir de cierto momento. Y lo mismo con Russell. Entonces, eso es lo que queda de Russell, ¿no? Algunos escritos, la envidia por esa prosa tan fácil, tan buena que tenía, y su ejemplo como alguien que digo que nos indica que la rectificación, un poco como lo hubiera sugerido San Agustín, nunca es tarde para arrepentirse, ¿no? Entonces, Villoro, Russell es un ejemplo de eso. De juventud, eh, no, a ver, voy a hablar de los temas religiosos. Yo nací en el seno de una familia, pues si no de jacobinos, casi, ¿no? Por el lado de mi madre, eh, del lado de la familia Basols, pues eran obviamente personas de izquierda, muy prosoviéticas, muy gente, digamos, internacionalistas. Entonces ese era el espíritu que se vivía en la casa, y pues nosotros desde niños cantábamos el himno ruso y la internacional, y todo eso era parte de la astrología política y de la casa. Es hasta ahí, ¿no? Era una casa, digamos, atea. Yo no tuve instrucción religiosa, yo no estoy bautizado, no fui al catecismo, o sea, no tuve ninguna presión en ese sentido. Si después me interesé por la filosofía de la religión, y tengo 3 libros sobre eso, eh, fue por la influencia de Wittgenstein en algún sentido, pero Russell también contribuyó, pues tiene escritos muy buenos sobre esos temas. Eh, Esto es un interés personal posterior, eh, de que quede de la infancia y de la adolescencia y eso, no, muy poco, porque yo realmente descubrí la filosofía hasta los 17 años, ¿no? Más o menos. Antes leí mucha literatura, historia, mi madre a la fuerza, digamos, ahí sin contemplaciones, pero pues yo me leí todo Julio Verne, Emilio Salgari, Alejandro Dumas, de todos estos grandes autores, eh, y tenía una cultura literaria buena a la edad de 14, 15 años, ¿sí? Pero no de filosofía, historia, y literatura, básicamente. Pues sí, bueno, son casi este, trivial y banalidades, pues el Quijote, digamos, de Cervantes, pues es algo que uno lee y relee 20 veces y te vuelves a reír. Eh, Hay una obra que yo siempre difundo, lo que pasa es que está muy mal traducida al español, está en un francés espléndido que se llama Las relaciones peligrosas. Es un libro en el que uno aprende muchísimo, muy entretenido, de finales del siglo XVIII. Los clásicos, digamos, a quien no le encanta, no digo no le gusta, no le encanta la Odisea, pues es que son los libros que te marcan, ¿sí? Los hermanos Karamazov, La guerra y la paz, Fausto, son los grandes clásicos. Yo siempre le apuesto a los clásicos, porque lo mismo que pasa con la filosofía, que habíamos dicho que hay proliferación de artículos, y ahora hay proliferación de bestsellers. Entonces ya cualquiera es un autor, ¿no? Etcétera.
y todas son noveluchas así que no valen la pena. Si le vas a invertir tiempo a la lectura, como es tanto lo que hay que leer, hay que ir sobre seguro. Y los seguros siempre son los clásicos. Y luego los menos clásicos, porque hay clásicos de menor envergadura, pero los hay también, digamos, qué sé yo, en la novela de la Revolución en México, hay textos que vale la pena leer, no son los grandes textos de la literatura universal, pero son entretenidos, son instructivos, vale la pena, claro que sí. Y así nos vamos cambiando hasta los que son, los que están en las más altas cimas de venta el día de hoy, pero que no valen absolutamente nada. Hay que ver los temas, los autores. Los buenos autores son, primero, me parece a mí, los que suscitan emociones, los que instruyen, los que dan visiones panorámicas. Digamos, por ejemplo, me parecen de insuperables algunas novelas de Charles Dickens. Es que si yo quiero tener una visión de la Inglaterra del siglo XIX, pues no hay nada mejor que leer eh, David Copperfield o Grandes Esperanzas o cualquiera de otras de esas grandes novelas de Dickens, ¿no? Este, Así, entonces yo eso es sobre lo que iría. Los improvisados no me gustan mucho, más bien los clásicos. Y hay muchísimo que leer ahí. Sí, para mí es un dato fundamental el haber sido nieto del licenciado Basols, porque fue una especie de guía para mí a distancia. Yo lo conocí, lo traté, pero yo estaba muy chico. Él murió en 1959, el 24 de julio, después de un, entre comillas, accidente, que yo pienso que no fue un accidente, sino un crimen político, por la situación que prevalecía, el rol que él jugaba en México, la situación que ya se venía de gran represión al movimiento ferrocarrilero, al movimiento de Otón Salazar y los maestros. Y el licenciado Basols era una figura muy respetada, que además era miembro ya del buró del Consejo Mundial de la Paz. Él se iba a ir de México, iba ya a desligarse de muchas cosas, pero era una figura muy respetada, muy superior a lo que había en términos de politiquería mexicana, que no, un hombre culto, recto, honesto. eh, no conozco otro de ese salvo López Obrador quizá, en términos de político, ¿no? Ya como personalidades son cosas muy diferentes. Inclusive Elena Poniatowska, en alguna entrevista al que hizo ella a los miembros del Colegio Nacional, entrevistó a uno de los miembros que había sido secretario de Relaciones Exteriores en su casa, y le dijo en su tono así juguetón que tenía como periodista, que dijo, oiga, licenciado, pero todos los políticos son unos rateros, ¿verdad? Y entonces el tipo dijo, sí, menos uno, el licenciado Narciso Bassols, y le voy a contar. Ve este cuadro, y había un cuadro de Clausel. Clausel es un gran pintor mexicano de los años 30, por ahí, que le había regalado, y pintó creo que 10, 12 cuadros, 8 o 10 cuadros. Y uno, él se lo regaló al licenciado Bassols. Y cuando el licenciado Bassols, después de haber sido secretario de Estado en varias cosas y haber tenido diversos puestos, se encontró con problemas económicos, quiso vender su cuadro. Entonces el licenciado Víctor Manuel Villaseñor, que después fue director general de las empresas de Ciudad Sagún, Diesel Nacional, Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril y Siderúrgica Nacional, que eran empresas que le aportaban al fisco, de las pocas empresas mexicanas que dejaban ganancias. Le dijo al licenciado Villaseñor,
que no, que mejor organizaran una rifa. Y entonces sus amigos compraron los boletos. El licenciado Villaseñor se sacó la rifa y lo volvió a poner. Y en la segunda vuelta se la llevó licenciado, ¿cómo se llamaba? El secretario de Flores Olea, que no, Flores, no me acuerdo el apellido conocido. Y entonces dije, yo ya me lo quedé, ahí está. Bueno, el caso era del licenciado Basols, que era un hombre que no titubeaba en renunciar, en distanciarse. Por eso digo, López Obrador ha, ha mantenido esta línea de conducta de decir, yo no hago pactos con nadie, no respaldo a nadie, yo no me ensucio con nada. Bueno, esto es muy de él, pero hubo un antecedente en ese sentido en la política nacional. Entonces, sí, mi abuelo fue embajador en la Unión Soviética, el primer embajador ante la Unión Soviética. Ante Rusia había habido, pero ante la Unión Soviética. Y ese vínculo sentimental de admiración todo siempre quedó, ¿no? Siempre fuimos. Bueno, yo, porque mucha gente en mi familia se deslindó de la figura del licenciado Basols. Prácticamente todos, salvo, sobre todo los primos, y parientes, ¿no? Se desligaron, se deslindaron. Y creo que fieles al licenciado Basols, pues mi primo Hermilo López Basols, que también era un diplomático, y yo, básicamente. Pero más yo, porque yo le dediqué un libro al licenciado Basols también, ¿no? De filosofía de la religión, precisamente. He tenido la satisfacción de tener algunos alumnos que han seguido asistiendo a los cursos. De hecho, son los que componen las clases, que ya ni son, están inscritos, sin simplemente los que van a las clases. Yo he aprendido a que, digamos, no se puede ser tan rigorista como lo era yo muy al principio. Bueno, respondes o no respondes y entonces la calificación. Ahora tiene uno que tomar en cuenta el contexto, las condiciones. He tenido alumnos que llegan a comer o a dormir porque están cansados o lo que sea. Entonces, tampoco puede uno exigirles lo que les exigiría a los alumnos en otras situaciones, en otras condiciones. Ahí yo me he ido adaptando más o menos a eso, sin nunca regalar calificaciones. Eso nunca lo he hecho, no me gusta. He tenido inclusive que a veces reprobar el 90% y regalando puntos y haciendo todo lo posible, y a veces no pasan. Bueno, ya no es culpa mía, pero nunca con maldad o con deseo de reprobar o nada por el estilo. Al contrario, yo ayudo bastante a los alumnos. Si no salen, bueno, pues ya, porque no se podía literalmente. Las nuevas generaciones, pues, ¿qué se les puede recomendar salvo el trabajo sistemático? Son víctimas de muchos vicios las generaciones en filosofía, de vicios en la facultad, en el instituto. Hay lo que podríamos llamar el pandillerismo académico, las pequeñas mafias de grupitos que se protegen, que ellos son los que dan las becas, dan los premios, dan esto, dan aquello, y los alumnos no pueden evitar esa realidad. Ahí se requiere una reforma muy grande, muy fuerte, y no es tan fácil realizarla. Y esas son las realidades no escritas y no discutidas abiertamente, pero padecidas. Yo he tenido alumnos, varios buenos alumnos, alumnas, con buenos proyectos de tesis que por ser alumnos míos quedan bloqueadas, no les dan la beca, no les dan la entrada al instituto. Eso ya me pasó. Entonces yo mismo le tengo que decir a los alumnos, oye, ten cuidado porque si vas a estar conmigo, estás expuesto a esto, ¿sí? Ya no importa ahí lo académico, ¿sí?
Entonces, lo que los alumnos tienen que hacer es luchar por su independencia, luchar por sus ideas, prepararse bien, eso es lo que yo creo que eso es lo más, y para eso habría que reformar el programa de la universidad, ¿sí? Eh, yo creo que estos programas que están, digamos, giran en torno a una columna vertebral fundamental que es la historia de las ideas, que te atraviesa toda la carrera, eso ya no está mal pensado. En todos los lugares se han reformado, se necesita elaborar una carrera de filosofía que involucre a la ciencia con materias científicas, dejar la historia de la filosofía como optativa en muchas cosas para los alumnos, pero muchas más clases de problemas actuales en el área que sea, en el arte, en política, en religión, en vida cultural, en lo que sea, pero de muchísima más reflexión abstracta, filosófica, sobre temas cotidianos para recuperar el papel del filósofo en la sociedad, porque el filósofo en la actualidad en México no juega absolutamente ningún rol. No le sirve a nadie, no le sirve a nada. Si se cierra la facultad o el colegio de filosofía, para no hablar de la facultad, si se cierra el colegio de filosofía y se cierra el Instituto de Investigaciones Filosóficas, no pasa nada. No pasa nada. ¿Por qué? Pues porque son como ruedas en un engranaje que no van para aquí o van para allá y no sirven para nada. No es que no haya gente competente, sí, sin duda hay gente preparada, pero está estructurado todo de modo que falta la conexión vital con las actividades, las preocupaciones de la sociedad mexicana, y yo creo que ahí sí hay muchas cosas por hacer todavía, pero no son cosas fáciles de realizar, y el caso es que no, el punto es que no sean superficiales, meros cambios de nomenclatura, porque eso no conduce a nada. Tiene que haber una reforma estructural, modos de elección diferentes, modos de selección diferentes, programas diferentes, y eso le tendría que dar a México una vitalidad que no tiene. Cuando uno compara las horas de trabajo de los estudiantes mexicanos con los estudiantes argentinos o de otros países, pues se das cuenta que trabajan la mitad, ¿sí? Entonces, tenemos semestres son 14 sesiones, una vez por semana, 2 horas, nosotros damos 26, 28, 30 horas, lo que sea. 2 veces al año, digo, no es nada. Entonces, está mal hecho todo eso, ¿sí? Está mal hecho. Y hay mucha defensa, me parece a mí, la voy a calificar de esa manera, reaccionaria, parasitaria, de gente que no quiere que se mueva nada, y te ponen el escudo de que la defensa de la filosofía. No, es la defensa de una estructura y de ciertos intereses. Eso es lo que se tiene que modificar, ¿sí? Eso. Eh, y eso no es tan simple, pero yo lo que le diría a los alumnos es el trabajo serio, sistemático, de más participación en clase, porque piden participación, pero cuando se les da la oportunidad no la toman. Yo en mis clases hablo, presento, pero siempre tienen las puertas abiertas, y los que han ido lo pueden corroborar, para la discusión, y a veces se puede calentar la discusión, pero eso es parte del negocio, ¿sí? Del asunto de la filosofía. Bienvenidos, ¿sí? Entonces, yo creo que eso es obligación de los profesores, dar temas sobre los que estén trabajando. Es obligación de ellos hacer de su materia, el bien que están, por así decirlo, vendiendo, ofreciendo, sea un producto atractivo, que los alumnos tengan ganas de regresar. O sea, tiene que haber mucha más presión
de los alumnos sobre los profesores y de los profesores sobre los alumnos, porque es una cosa muy laxa lo que hay, ¿no? Uno llega, habla, se va, no, hay que exigirles, y eso se hace un poco esforzándose por dar buenas clases, buenas sesiones, donde el profesor puede responder a las preguntas que les hagan, porque se conoce su tema, etcétera, y a la vez el profesor exige, ¿no? Yo lo que trato de hacer es exigir en la medida en que doy, ¿sí? En la medida en que doy, a mí me lleva mucho tiempo preparar las clases, inclusive si vengo el semestre entrante y doy un semestre sobre el Tractatus, yo no retomo mis notas de 6, 8 cursos que he dado sobre el Tractatus, lo vuelvo a hacer. Y entonces, ¿por qué? Porque ya hubo nuevas lecturas, nuevas perspectivas, entonces, bueno, uno va renovándose y también entonces le exige uno a los alumnos que también ellos vayan esforzándose. Pero eso es benéfico para ambas partes, ¿no? Entonces eso, yo creo que hay que empujar una reforma en el colegio, en el instituto, eh, y tienen que pensar los alumnos en cosas como sus publicaciones, sus tesis, sus participaciones en congresos de estudiantes o de lo que sea, de eso, y eh, tratar de aprovechar el instrumental que la filosofía da a través de la lógica, filosofía de la ciencia, filosofía de la historia, para poder también trabajar en otros lados e influir en otros lados, en otros contextos laborales. Eso es lo que a mí me gustaría ver para que florecieran realmente, ¿sí? Alumnos y profesores. Yo prefiero el anonimato. No tengo pretensiones en ese sentido. Digamos, me conformaría con no ser calumniado. Con eso para mí sería más que suficiente. Eh, me daría de santos, como dicen. Eh, Nada más. Y a través de mi trabajo, digamos, el trabajo objetivo que queda plasmado en escritos y que están ahí para que sean criticados o no, pero digamos, sobre una base de objetividad, ¿sí? Básicamente. Porque recuerdos personales y eso luego hay de todo en la vida de las personas. Entonces mejor eso no. Pero sobre que se me juzgue sobre la base de lo que yo he logrado producir, pues ya en 40 años de estar metido en... Sí, yo entré en 72 más, casi 50, más 52 años de estar trabajando en filosofía. Es eso. Último, ¿por qué le diría, si usted tiene casi 50 años dedicándose a esto, qué le diría a las personas que pudieran ver este video en 50 años? Pues que no hay nada más gratificante que trabajar en lo que uno quiere, en lo que a uno le gusta, que a uno le interesa, pero no en una perspectiva de egoísmo, de que eso es lo que a mí me gusta o de interés personal en el sentido más restringido de la expresión, sino que me gusta trabajar en eso que me interesa para poder servir de algo a los demás y darles algo que también, donde hay intereses en común, pues que también para ellos sea útil, ¿no? Para bien o para mal, es decir, puedes aceptar un punto de vista o criticarlo, pero si lo vas a criticar, hazlo bien para que crezcas, ¿no? Te voy a dar un ejemplo, y un ejemplo de lo que pasa en la facultad. Yo adopté, junto con otra persona, hace 34 años, un niño, un oaxaqueñito, recién nacido. Lo adoptó ella, pero yo soy su papá, aunque no lleva mi nombre.
Y yo lo quise entrañablemente, este niño sigue siendo, está ahí presente en mi vida más que nunca, pero en aquella época, me acuerdo, había muchos delitos de secuestros de niños y cosas, era la época del mocha orejas y todo este tipo de, donde mandaban dedos de niños y todo. Bueno, yo vivía en la tensión permanente, ¿dónde está? ¿Qué pasó? ¿Ya llegaron? ¿Dónde está? Porque podían pasar miles de cosas. Y en un estado de emoción fuerte, yo escribí lo que considero que es uno de mis mejores artículos, sobre todo ya después de haberlo pulido un poco, porque ya tiene 3 ediciones, que es sobre pena capital. Y yo proponía, y sigo proponiendo, la pena de muerte para cierto tipo de crímenes. Lo peor que podemos hacer en filosofía y en la reflexión general es hablar en abstracto, la pena de muerte, porque ahí caben 100,000 casos distintos que no tienen la misma clase de justificación. Yo no promuevo la pena de muerte para crímenes o delitos como los de la señora Piña, que está intentando dar un golpe de Estado en México. No, pues simplemente que la quiten, que la pongan, que la juzguen, que la saquen, pero no pena de muerte. Yo no estoy proponiendo eso, ni estoy proponiendo pena de muerte para alguien que se robó del erario 50,000 millones de pesos o que no, ni para los que no quieren pagar impuestos, y en otros países los fusilan. Bueno, aquí no, yo no estoy proponiendo eso. Yo busqué el caso en donde no hubiera objeción posible a eso. Y el caso en donde no hay, a mí, desde mi punto de vista, objeción posible, es el caso de los niños, porque los niños, ahí no hay posibilidad de que ellos hayan provocado algo, de que hayan causado algo. Es la inocencia completa, la indefensión. Todo lo que se haga contra ellos es con premeditación, alevosía y ventaja, y no tienen justificación alguna, ni siquiera ante Dios. Y el argumento ahí que yo daba, yo doy 4 argumentos en contra de quienes están en contra de la pena capital, pero el argumento religioso lo encuentras en los hermanos Karamazov, en donde el tipo cuenta los hermanos cuando se enfrentan y discuten, Alyosha, que es el Cristo resucitado, e Iván, que es el intelectual, y que le dice, a mí me gustan los niños, fíjate, ¿no? A la mitad del libro todo el mundo está esperando el encuentro de los 2 hermanos para la discusión. Finalmente llega, el capítulo se llama Rebeldía, y entonces es rebeldía contra Dios, ¿sí? Y dice, a mí me gustan las historias de niños, te voy a contar, ¿no? Y empieza a contar atrocidades que han hecho con los niños, que hacen con los niños, todos, en todos los contextos, en todos los niveles, ¿sí? Con seres completamente indefensos, barbaridad. Bueno, piensa en los bombardeos en Gaza, para no ir tan lejos, ¿sí? Niños de 6 meses, niños muertos en el vientre de la madre. Bueno, a ver, entonces, ¿sí? Entonces el tipo dice, sí, entonces el verdugo de ese niño, el que le echó a los perros o al que le hizo esto, lo quemó vivo, se va a encontrar en el paraíso con la mamá. Y ahí todos se van a querer porque en el paraíso todo... No, dice, fíjate que yo estoy en contra, eso no es justo, ¿sí? Eso no es justo. Entonces, yo escribí ese artículo que, no sé, me inspiré porque los argumentos yo no los he visto rebatidos, nunca los he visto rebatidos. Y me he enfrentado con gente de comisiones, de organizaciones no gubernamentales, de diputados, he estado en cámaras, ¿sí? No en México, pero en un estado, y discusiones de radio, discusiones de televisión, del IPN en alguna ocasión, o de la televisión del Distrito Federal, no me acuerdo, hace ya mucho tiempo, en donde los agarrones son fuertes. Yo no veo refutación de los argumentos que yo presenté, no veo, y sin embargo, bueno, ese artículo me costó a mí la presidencia de la Asociación Filosófica de México. A mí ahí quien me ayudó fue
el doctor Abelardo Villegas. Y los que se echaron en contra fueron, entre otros, todos los del staff del instituto, porque ¿cómo vas a defender la pena de muerte? Oye, depende de los argumentos, depende de los casos, o que tengo que personalizar, así si se agarran a tu madre y la violan y le hacen esto, a ver, y tú agarras y el tipo, pero la matan, porque digamos que haya supresión de la vida de la otra persona. ¿Cómo lo castigas? ¿O no hay castigo? O ya de plano nos olvidamos del castigo. Y si va a haber un castigo, la pregunta que hay que hacerse es, ¿cuál es el castigo justo? No quiero castigar injustamente a nadie, pero ¿cuál es el castigo justo para un asesino serial de niños o un asesino serial? Para un tipo que mató a 30 personas o a 40 personas, porque los hay. ¿Cuál es el castigo justo? Lo que queremos es justicia. ¿Cuál es el? Bueno, si eso no se puede discutir abiertamente, porque con base en prejuicios y posiciones adoptadas a ciegas de entrada se cancela, pues obviamente queda uno estigmatizado. Tú me dices, ¿cómo quiero que me recuerden? Bueno, recuérdame por los argumentos que presenté, ¿sí? Y por la discusión a que dio lugar, que además ha sido más fructífera en otros lados que aquí. Pero es eso, ¿sí? Entonces, ¿yo qué promuevo? Mira, en primer lugar, soy un defensor a ultranza de la libertad de pensamiento, cosa que uno lo puede decir, pero cuando lo quieres implementar te das cuenta de que la libertad se reduce a un ámbito muy limitado. O sea, no puedes decir todo lo que quieres. Es decir, inclusive si lo dices de la manera más elegante y más bonita, no puedes decir todo lo que piensas. Y esa es la realidad, porque hay gente interesada en imponer prejuicios y puntos de vista y que no digas nada en contra, punto. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo eso es lo que ya. Entonces yo sí soy un partidario de la libertad de expresión, de la libertad de pensamiento. Y todas estas cosas, como hay leyes contra el odio, y lo puedes presentar como quieras, pero en realidad no son más que cortes, límites a tu libertad de pensar como lo juzgues más conveniente, ¿sí? Y si tú eres un racista, yo quiero discutir contigo, porque yo no soy racista ni mucho menos. Y si quiero discutir, pero quiero discutir contigo para refutarte a ti, no con alguien que viene y dice lo mismo que yo, pues eso no tiene ningún sentido, ¿sí? Entonces, yo creo que tienen que promover los estudiantes esta libertad de expresión, porque obviamente es algo que se está perdiendo. Y en todos los contextos. Eso es lo que yo pienso que se debería hacer. No, pues gracias a ti por la oportunidad y espero que no sufras las consecuencias.